Buenos días, y Noticinco tiene el privilegio hoy de tener al señor presidente de la República de Paraguay, el doctor Santiago Peña, quien nos acompaña hoy en Noticinco. Bienvenido a Cali, presidente. Muchas gracias, Edgar. Realmente muy, pero muy contento. Un placer estar hoy aquí en Cali, en Colombia, en este momento histórico que representa no solamente para Colombia, sino para todas nuestras Américas. Presidente, cuando comienzan estos actos de posesión y se asiste, la gente se queda en el tema protocolario y lo que hay es una hermandad entre los pueblos, amistad entre los pueblos. Así mismo, y probablemente todos los países de las Américas tenemos vínculos, tenemos un tronco común, somos ese choque de dos civilizaciones, ¿verdad? Que son nuestros pueblos originarios, quienes habitaban aquí hace más de 5 siglos, y los descubridores, ¿verdad? Los españoles principalmente, que llegaban a estas tierras hace un poco más de 5 siglos. Pero si hay dos naciones que tienen un vínculo muy, pero muy profundo, son Paraguay y Colombia. Usted sabe que luego de esa trágica guerra, la guerra de la Triple Alianza, el primer país que levantó su voz de solidaridad con el pueblo paraguayo, un pueblo que había sido realmente no solamente derrotado en una guerra, sino que había sido masacrado, porque no fue ya una guerra, fue una masacre, fue el Congreso de Colombia en 1870 que levantó su voz y realmente extendió la mano al pueblo paraguayo. Y ese es un gesto que los paraguayos nunca vamos a olvidar. Y parte de mi visita, de venir hasta Colombia en la transmisión de mando, es también venir a transmitir el agradecimiento de todo el pueblo paraguayo a esta gran nación de Colombia. Presidente, el Banco Mundial ha mirado los países del mundo y ha dicho se están haciendo las cosas bien en Paraguay. Un crecimiento económico del año pasado de 6.6 y una proyección este año de 4.2%. Se están haciendo las cosas muy bien, presidente. Estamos haciendo. Paraguay viene recuperando tiempo perdido. Esa es la realidad. Si nosotros miramos la historia, el Paraguay fue una gran nación ya a comienzos del siglo XIX, un país que llegó a niveles de prosperidad que eran entre los más altos, un país que había desarrollado industrias, trenes a vapor, que había erradicado el analfabetismo. Todo eso era el Paraguay previo a la guerra grande, como nosotros la llamamos, la guerra de la Triple Alianza. Y luego la guerra nos postró por muchas décadas, tuvimos que vivir mucho tiempo de inestabilidad política, económica, y una segunda mitad del siglo XX con la dictadura y una economía muy cerrada. Y recién en el 89, en 1989, es donde Paraguay empieza a recuperarse. Una primera década de una apertura muy rápida, muy abrupta, inestabilidad aún, y a partir del 2002-2003 ya en una senda de crecimiento y desarrollo que es la que nos ha permitido llegar hasta aquí. A mí me ha tocado en los últimos 3 años acelerar ese ritmo, ¿verdad? No puedo negar de que Paraguay ya venía mejorando sus indicadores de pobreza, de crecimiento económico, disminución de mejoras sociales, pero ciertamente en estos 3 años Paraguay ha acelerado esa marcha en el proceso de recuperación y es lo que hoy llama la atención no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Pues se ha reducido la pobreza, ¿no? Del 24 al 16%, inclusive la pobreza extrema, ¿no? Del 5.4 al 2.4. Así mismo, parte de ese plan fue un fuerte foco en los programas sociales, en la focalización, en dar la oportunidad a esas comunidades que están más alejadas, el rol de la descentralización. Le escucho mucho al presidente de la Espriela hablar de la importancia de llegar a las regiones. Creo que eso tiene un valor enorme y eso es lo que explica que haya habido una caída abrupta, como pocas veces se ha habido en la historia de nuestro continente, pero no del mundo, una reducción en 3 años que haya sido tan abrupta. Yo pongo en el contexto que lo que nosotros hicimos en estos 3 años, a otras naciones le llevó una década o le llevó 5 años, los países que lo hicieron de manera más rápida. Tenemos problemas comunes, Colombia y Paraguay, el delito transnacional. Usted ha sido enfático contra el narcotráfico. Ya Paraguay no es corredor estratégico para salida de drogas hacia Europa y ahí se ha ganado mucho terreno, presidente. Ningún país va a alcanzar el desarrollo si primero no puede dar algo tan básico como la seguridad. Y esto no es ideología, esto es sentido común. La seguridad, la defensa nacional es un valor primordial en nuestra administración y ciertamente nosotros hemos puesto
mucho énfasis en la seguridad. Señor presidente, usted estuvo en el Fondo Monetario Internacional, estuvo en el Banco Central, fue ministro de Hacienda, conoce muy bien el tema de la hacienda pública. Los países de Sudamérica, muchos están empeñados en seguirse endeudando, a veces gastan más de lo que reciben. ¿Cómo lograr ese ajuste fiscal realmente en países como Colombia, que ahora después de este gobierno queda muy endeudado? Yo creo que es importante poner las prioridades en perspectiva. El problema no es tanto la deuda o el déficit fiscal, sino qué es lo que está ocasionando esa deuda y ese déficit fiscal. Y bueno, yo tengo, como bien decías, el privilegio de haber tenido una carrera en el servicio público, en la administración pública, y eso me ha permitido poder poner las prioridades, ¿verdad? Aquellos bienes públicos que un Estado tiene que proveer, la salud pública, la educación pública, la seguridad como ejes centrales. Y entender que el endeudamiento tiene que ser limitado, el gasto público tiene que ser ordenado, y eso es lo que ha permitido a Paraguay en estos 3 años también poder alcanzar el grado de inversión, poder mejorar sus indicadores también en términos del costo de la deuda. Paraguay está entre los 3 países que tienen el menor costo de deuda en toda América Latina, junto con Chile y Uruguay. Y bueno, este es el resultado de una visión, de un plan concreto, pero principalmente también, y tengo que siempre mencionar y no cansarme de reconocer, que es la estabilidad política que ha conseguido Paraguay. Y eso gracias a un gran partido, que es el partido al cual yo represento, el Partido Colorado, un partido que ha estado por muchas décadas en el gobierno, que ha sabido encontrar a través de la renovación. Yo soy fruto de esa renovación política. Yo no era una persona que había formado desde muy joven en la política partidaria, pero sí abracé la política pública y el partido me dio la oportunidad. Hice un primer intento en el 2017, en el 2022 en un segundo intento, gano la candidatura presidencial y con una mayoría en el Congreso y con una mayoría de gobernadores hemos podido desplegar una agenda de gobierno que es no solamente aceptada, sino que es abrazada por amplios sectores políticos y esto obviamente creo que es la base y es sin tratar de dar ejemplos ni dar enseñanza a nadie, pero simplemente compartir lo que Paraguay está haciendo y entender que sin estabilidad política es muy difícil poder conseguir el progreso social y económico. Y ha visibilizado usted, señor presidente de Paraguay, en los viajes, en los congresos, ha traído turismo, pero también colinda con Brasil, Uruguay, Argentina, energías renovables y lo hace muy visible a Paraguay. Así mismo, nosotros partimos de una historia donde nuestro gran escritor Augusto Roabasto la había descrito de una manera muy poética, ¿verdad? Él decía que el Paraguay era la isla rodeada de tierra, un país que se había aislado, ¿verdad? Porque sin tener salida al mar, sin tener un litoral marítimo, estamos rodeados de países muy grandes, en el caso de Brasil y Argentina, y por supuesto con un vecino también que tenemos una historia común que hoy es muy buena, pero que en el pasado fue adversa, como el caso de Bolivia. Entonces era siempre mirar hacia adentro. Y lo que nosotros hemos hecho y hemos dado un énfasis importante, que es algo que realmente a muchos sectores en Paraguay todavía no terminan de entender la importancia de darle la visibilidad a Paraguay. Muchas veces cuestionan por qué el presidente viaja tanto. Y es porque el Paraguay es una gema, un diamante que ha estado escondido por mucho tiempo y nosotros necesitamos mostrarlo, ¿verdad? Necesitamos mostrar que realmente el Paraguay es un país de oportunidades, es una plataforma de producción. Hoy estamos recibiendo más de un 80% de crecimiento en el número de extranjeros que piden su residencia en Paraguay. Realmente son números impactantes, el número de turistas que está llegando está creciendo de manera importante. Entonces, la pregunta es qué estamos haciendo y nada muy fantástico. Estamos mostrando realmente un Paraguay que es realmente maravilloso. Algo que no le gusta mucho al presidente Lula y es que han llegado algunas empresas allá a Paraguay porque hay un tema tributario que les favorece. Bastantes. Brasil es un país gigante, es un continente, tiene límite con 8 de los 10 países de Sudamérica y en realidad de todos los países, el país que tiene el mayor vínculo con Brasil es Paraguay. ¿Por qué? Porque la población brasileña vive en los estados sureños principalmente. En el norte está más la selva amazónica, estados que tienen poblaciones muy pero muy pequeñas. Y esa población en el sur es la población que está en la frontera con Paraguay. Entonces no hay ninguna sorpresa que ya los brasileños, ellos hayan elegido a Paraguay como el principal destino en América Latina. 500,000
de brasileños ya viven en el Paraguay. Estos son inmigrantes que ya han generado un arraigo, descendencia. Y hoy una base empresarial de estados de Paraná, Santa Catarina, Estado de São Paulo, están descubriendo que Paraguay también es la plataforma ideal para poder competir con Asia en ser eficiente, en ser competitivo. No es solamente una tasa impositiva baja, es el ambiente de negocios. La Fundación Getúlio Vargas, que es un centro de investigación muy conocido en Brasil y América Latina, ya hace varios años viene diciendo, señores, Paraguay es el país de América Latina que tiene el mejor ambiente de negocios. Entonces, bueno, eso es lo que están descubriendo y hay realmente una inversión muy importante de brasileños, que como nosotros bien decimos, nosotros no queremos sacar empleos de Brasil para el Paraguay, nosotros queremos que las empresas brasileñas sean competitivas contra aquellos mercados en Asia que muchas veces no cumplen los mismos rigores legales, ambientales, laborales y que muchas veces ejercen una competencia desleal contra las industrias en Brasil. Y permítame, señor presidente, comparar este tema con Colombia, porque el gobierno saliente, pues, muy estatista en su política, quería implementar permanentemente y presentar al Congreso de la República reformas tributarias. Usted, por el contrario, piensa que ese no es el camino. No es cargar con impuestos a las empresas y más bien tenerlos como aliados para la generación de empleo, que usted muy bien lo ha hecho con más de 232.000 empleos generados. Así mismo, y acá también nuevamente apelar a la doctrina de Paraguay y la doctrina del partido que nosotros hemos llevado adelante y insistimos en esto, que habla de un Estado servidor para un hombre libre. O sea, nosotros no podemos tener un Estado que tenga atrapado al hombre. El Paraguay, y esto desde tiempos de la colonia, siempre valoró mucho la libertad. La libertad es un valor demasiado importante y fundamental. El primer grito de libertad lo dieron en la Revolución de los Comuneros en 1720, en la región de Paraguay. Entonces, para nosotros el valor de la libertad es muy importante y nosotros creemos que la mejor política social que podemos llevar adelante como gobierno es la generación de empleo. Empleo digno, de calidad, eso es lo que le da libertad al ser humano. Así que nosotros trabajamos en esa línea. Creemos que los programas sociales son importantes, pero los programas sociales no pueden buscar tener atrapados al ciudadano, principalmente al ciudadano más necesitado. Así que le hemos dado un énfasis muy, pero muy importante en esa política social, pero una política social que realmente le da libertad, le da herramientas al ciudadano para poder salir adelante. ¿No compagina entonces usted, señor presidente, con el socialismo del siglo XX o ese utilitarismo político y más bien pensar en la libertad, el derecho a la vida y la propiedad privada? No ha funcionado en ninguna región del mundo, en ningún momento de la historia. El socialismo o el comunismo han sido modelos que han fracasado, que no le quiere al ser humano porque quiere robarle sus libertades. Y el Paraguay ha sido históricamente un país que ha defendido las libertades, ¿verdad? A pesar de que ha tenido una dictadura larga, la más larga de Sudamérica, el régimen de Alfredo Stroessner, pero el Paraguay ha sido siempre un país que ha privilegiado la libertad, la libre determinación de los pueblos. Y esto es lo que subyace dentro de lo que hoy está viviendo Paraguay en la región y es lo que queremos que todas las Américas realmente puedan llevar adelante. Nuestra población envejece en América Latina, pero usted mira a los jóvenes. Y mira a los jóvenes no solamente con estas becas educativas, cerca de 20.000 que usted ha entregado, pero también los ayuda a adquirir viviendas, cerca de 32.000 viviendas. Y muchos jóvenes que viven en el exterior que también envían a través de sus remesas y no se pierde ese dinero, no se gasta todo en comida, sino que la idea es que tengan su casa propia. Así mismo, le hemos dado un énfasis enorme en, primero, darle oportunidad a los jóvenes desde los más chiquitos, ¿verdad? Porque hemos llevado adelante un plan que no existía anteriormente, que se llama Semillas del Futuro, que es un programa de atención primaria a los niños desde los 4 meses, ¿verdad? Por supuesto, todo lo que es el periodo de lactancia, la Constitución Nacional en Paraguay preserva la vida desde la concepción. El aborto está prohibido por Constitución en Paraguay, entonces para nosotros la vida es algo muy, pero muy importante. Y hemos llevado adelante un plan muy ambicioso de atención a la primera infancia, muy fuerte, alimentación escolar, es un programa que tenía una cobertura del 5%, hemos llevado al 100%, más de 1 millón de niños
hoy desayunan, almuerzan y meriendan en el sistema escolar, y esto ha tenido un impacto tremendo. Hace unos días celebramos 2 años de este programa, y por supuesto la mejora en la educación, en la formación de los docentes, la conectividad. Hemos llevado a través de Starlink, que cuando nosotros llegamos estaba prohibido en Paraguay, ¿verdad? Hemos llevado el acceso a Internet a localidades muy, pero muy distantes, en áreas rurales, que realmente están cambiando la dinámica del aprendizaje y la conexión con el mundo entero. Y por supuesto la educación superior, que es tan importante principalmente para aquellos que tienen un origen más desfavorecido. Entonces las becas que hemos llevado adelante son de un impacto tremendo, han crecido. Y como consecuencia también hemos visto un aumento importante del empleo. El nivel de desempleo está a niveles récord históricamente bajos. La generación de empleo, yo puse en campaña, hablaba que quería crear 500.000 de empleos, ¿verdad? Para una población económicamente activa de un poco más de 3 millones. O sea, era un no número, subiendo un escalón, sino 2, como usted dice. de a 2 escalones, ¿verdad? Mi objetivo, yo le decía al pueblo paraguayo, yo no puedo decir que nosotros vamos a ser mejor que el que hizo anterior. Yo tengo que hacer mucho más, porque tengo el privilegio no solamente de amar mi patria, no solamente he tenido la oportunidad de conocer Paraguay, pues nadie llega a ser presidente de la República si no ama su patria y no conoce su patria. Uno tiene que salir a recorrer y a convencer a mucha gente. Pero el privilegio que yo tengo de haber trabajado en la política pública, en las finanzas públicas, me da a mí una ventaja, tengo que reconocer, me da una ventaja, y por eso es que yo estoy obligado a subir los escalones de a 2 y dar un salto cualitativo. Entonces nosotros lo que estamos viendo es un quiebre en la tendencia. Paraguay venía ya creciendo una tendencia alcista, pero estos 5 años, como ya lo demuestran los 3 años que llevamos de gobierno, generó un quiebre en la tendencia y un aceleramiento en el crecimiento económico, en la generación de empleo, en la disminución de la pobreza, y estoy seguro que en los 2 años que nos resta esto todavía se va a dar con mayor velocidad. Y bueno, la idea en una constitución que no me permite la reelección, poder dejar esto a un siguiente gobierno que pueda continuar en esta misma línea. ¿Qué le va a decir en esta reunión bilateral al doctor Abelardo de la Espriella, al vicepresidente José Manuel Restrepo? ¿Con qué estaba satisfecho además de acompañarlo en su acto de posesión, presidente? Voy a poder decirle que finalmente, y después de 3 largos años de haber intentado infructuosamente tener una reunión, yo no pedía estar de acuerdo, pedía la oportunidad de sentarme en una reunión con el presidente de una hermana nación como la de Colombia, que finalmente ese día ha llegado. Durante 3 años intenté reunirme con el presidente Petro y se negó en reiteradas oportunidades. En un momento el canciller en una reunión de varios jefes de Estado se acercó y le dijo: presidente Petro, el presidente Peña desea reunirse con usted. Y le dijo: no me voy a reunir con él. Entonces le voy a decir primero que nada al presidente Petro: gracias, presidente, porque nuestros pueblos se merecen que nuestros presidentes y sus representantes trabajen juntos. Presidente, hay que decir de todas formas, presidente Abelardo de la Espriella, porque el presidente Petro de pronto gobernó para la ideología, pero no gobernó para ese bienestar que necesitaban los colombianos. Presidente, y finalizo con lo siguiente, porque usted es un amante del deporte, inclusive por allá en finales se encontraron América de Cali con Olimpia, y usted muy olimpista. Cuando usted se metió a la política, presidente, usted yo creo que dejó el equipo de rugby sin un principal elemento y se dedicó de pronto al fútbol un tiempo, pero mejor la política, ¿no? Soy un apasionado del deporte. El deporte ha sido una escuela para mí de vida desde muy chico. Cuando empecé a practicar el rugby y un entrenador me dijo, yo tenía 12 años, y me dijo: elegí otro deporte, este no es un deporte para vos. Y para mí fue realmente un desafío, ¿verdad? Y llegué a representar a mi país en 2 copas mundiales de rugby, así que puedo decir que llegué a lo más alto del deporte nacional y representando a mi país. Y eso fue siempre para mí una gran escuela del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo en equipo, del saber que en cada caída hay una oportunidad de quedarse en el piso o levantarse, que esa es una opción, es una decisión. Y por supuesto también entender que el deporte es una política pública que le da oportunidad a los jóvenes a inculcar valores, el respeto, el saber que uno puede competir
contra otro equipo, pero cuando se da el pitazo final, ese adversario es un amigo con quien uno puede compartir. Impulsamos el deporte, claramente en Paraguay, y bajo mi presidencia le hemos dado también un renovado impulso. Organizamos el año pasado los Juegos Panamericanos Juveniles, un éxito total. Presentamos la candidatura de Paraguay para los Juegos Panamericanos de mayores en el 2031 y competimos contra una potencia como Brasil, que ya, imagínate, había organizado hace algunos años nada más las Olimpiadas. Paraguay ganó esa candidatura en el 2031. Vamos a organizar unos Juegos Panamericanos a nivel continental que van a ser realmente una muestra del Paraguay que queremos mostrar. Y por supuesto en el 2030 la Copa del Mundo viene a nuestra región y Paraguay junto con Argentina y Uruguay en conmemoración del centenario de la Copa del Mundo, que fue celebrada por primera vez en Uruguay en 1930, a la cual Paraguay participó. Vamos a tener los Juegos inaugurales en nuestra región y ya después iríamos a Marruecos, Portugal y España. Así que realmente muy contento. Paraguay vive hoy un momento también renovado. Después de 4 mundiales volvimos a una Copa del Mundo. Le hicimos fuerza contra Francia. Yo sé, y nosotros también apoyamos y sentimos muy de cerca el éxito. Cada equipo de América Latina, realmente de Sudamérica particularmente, lo sentimos como propios y realmente fue un momento de una enorme emoción y de una unión, ¿verdad?, entre todo el pueblo, ¿verdad? Esa victoria en 16avos de final contra un tetracampeón del mundo, contra Alemania, ¿verdad? Yo creo que muchos alemanes han conocido a Paraguay después de mucho tiempo de no saber dónde quedaba, hoy ya saben. Y después de ese partido en octavos contra Francia, que yo le decía a los amigos españoles, ¿verdad?, que cuando tuvieron que encontrarlo en cuarto de final ya había una Francia bastante debilitada porque Paraguay le dio mucho trabajo en el partido anterior. Una manera interesante ver el fútbol. Presidente, ya que no hay una reelección inmediata ni alternada, ¿dónde se ve en los próximos, después de 3 años, en los organismos multilaterales de pronto? La política paraguaya. Quiero ser un actor político, quiero ser alguien que pueda contribuir. A mí me toca hoy, como presidente de la República, trabajar con un expresidente de la República, que es el presidente del partido, el presidente Horacio Cartes. Y yo digo que hay un valor enorme de aquel que estuvo en el cargo, solamente aquel que carga con el cajón sabe lo que pesa el muerto. Entonces creo que esta es una tarea que uno no puede solamente limitarse al tiempo que está en el cargo, ¿verdad? Yo particularmente voy a terminar con 49 años, apenas 49 años, así que imagínate, tengo toda una vida por delante y me veo colaborando con Paraguay en el ámbito político desde mi partido y formando también a cuadros, invitando a jóvenes que abracen a las políticas públicas y a la política partidaria, porque creo que es la base de la democracia. Señor presidente, a través suyo un abrazo a todo el pueblo paraguayo. Gracias por defender la democracia, gracias por estar con Noticinco y hasta una próxima oportunidad que esperamos verlo pronto. Muchas gracias y un cariño enorme a toda la audiencia, a todo el pueblo colombiano. Muchas gracias. Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.